me way, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Rares Humanos, ya estamos en la segunda temporada con nuestra nueva incorporación, cual Cristiano Ronaldo en el equipo, Catalina, y con una especie de chacal de la trompeta concentrado, el ser más especial de todos, Oscar Waldo. Chacal de la corneta. Exactamente, de la corneta. Y bueno, hoy en día tenemos un programa distinto, ¿ya? O otro tema que discutir entre nosotros. Así que haz tu pega, Oscar Waldo, y presenta el tema. Bueno, resulta que nuestro amigo Felipe Ernesto vive en Alemania, en el primer mundo, desde aproximadamente 2016. Y vamos a aprovechar de preguntarle sobre cómo se vive realmente en Alemania, siendo un inmigrante, y que dice, no, es que en Chile siempre se dice, no, es que la Alemania tal cosa, es que la Alemania está en otra, como si fueron los países a lo mejor que podemos aspirar, y se dice muchas cosas, de que no existe racismo, de que todo funciona. Veamos qué tanto es lo que pasa. Así que para eso me acompaña Catalina, para preguntarle a este hombre qué tanto de Alemania, y si es tan bueno, ¿por qué crees que lo dejaron entrar? A un sudaca, que puede que lleve monedas de 100 pesos para sacar cosas en los expendedores de comida. Claro, para llamar el teléfono público. ¿Qué es eso? Bueno, siempre desde acá de Sudamérica se ve a Alemania como el país que hace todo bien, ¿no? Y luego de su experiencia con los nazis, siempre se cree que está muy regulado, tanto legalmente como éticamente a nivel social, cualquier tipo de manifestación que dé cuenta del nazismo. Por ejemplo, se dice que si haces algún comentario racista te puedes ir preso, o también si enarbolas las banderas del nazismo, por ejemplo, en alguna protesta, también te puedes ir preso. ¿Es cierto eso? Ya, pues, discutamos el tema. Sí, yo ya casi 6 años viviendo acá, y siempre cosa que obviamente también lo escuché, lo discutía, lo decía, es que eso de es que en Alemania bla 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 bla, ¿ya? Y ese nombre le pusimos al capítulo en términos de tomar en esta ocasión el tema del racismo, xenofobia, etcétera, existe eso o no, qué se hace con los nazis, como decía la Catalina, etc. Entonces, bueno, si uno va, a ver, vamos primero a la ley, ¿ya? Si uno se va a la ley, que agarra el Código Penal alemán, el artículo 86 ya prohíbe medios de propaganda, dice, de cualquier organización inconstitucional previa declaración del Tribunal Constitucional, algo que recuerda al artículo, o sea, eso es más o menos parecido en Chile, ya el Tribunal Constitucional sí puede declarar partidos políticos como inconstitucionales, no puede prohibir sus símbolos, como en Alemania, ¿ya? Pero sí tiene que ver algo el Tribunal Constitucional en la decisión. Entonces, si el Tribunal Constitucional declara que una organización está en contra de la Constitución, cualquier tipo de simbología, canciones, lo que sea, ya queda prohibido su expresión pública, ¿ya? Pero esto tiene un inciso específico en el articulado para todas las organizaciones del pasado nacionalsocialista, ¿ya? Entonces, y peor aún, la ley es muy amplia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si el Tribunal Constitucional declaró una organización bla, 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 está prohibido, pero si dice que esa organización, movimiento político, lo que sea,
está en contra del entendimiento internacional, también cualquier tipo de medio considerado de propaganda queda prohibido. Y con penas, generalmente son en plata, hasta 3 años de cárcel. ¿Y qué es lo que significa esto en la práctica? ¿Ya? En la práctica es, como decía la Catalina, por ejemplo, si salgo con una bandera nazi a la calle. Ya salgo con una bandera nazi a la calle. Ya basta que llame a alguien a la policía, llega la policía, me agarra la bandera y me voy a ir detenido. ¿Ya? Y ahí voy a pasar un proceso penal, etcétera, etcétera, etcétera. También sucede, y aquí empieza lo entretenido en términos sociológicos, ¿ya? Es que si hago un saludo, ya el clásico Sieg Heil, de que uno eleva, ¿cierto?, la mano derecha de manera vertical, con las piernas juntas, y lo hacen también en el público, en público también pasa. Pero, por ejemplo, también pasa con un tatuaje, ¿ya? Si algo que me sorprende donde yo vivo, en Berlín, es la cantidad enorme de gente que tiene tatuada la cara, ¿ya? Allá está gente. Hasta no digo la mitad de la población, pero sí que una vez a la semana, o más incluso, uno puede ver gente que tiene tatuaje en la cara. Si tú llegas a tener un tatuaje, ¿ya?, visible, con un símbolo que caiga dentro de la ley, especialmente si es nazi, pasa exactamente lo mismo. Y ahí empiezan ciertas cosas. Y si tomas el taxi. En la frente. Me voy a tener que preguntar un pañuelo. Oye, ponte tú, yo soy un troll y tomo un taxi y lo hago parar con la mano alzada. Con el dedo, no con la palma completa. Ah, con la palma no se puede. Con el dedo. Y más encima tenéis que tener el codo no vertical, ¿ya? Y no de frente. Ahora bien, eso es cierto y se respeta, ¿ya? O sea, yo jamás he visto, personalmente obviamente que sucede, pero jamás he visto una simbología en una expresión política del pasado nacionalsocialista. Ahora obviamente que sí hay excepciones para fines artísticos, fines educativos, no sé, obviamente que uno va a un museo y va a ver una esvástica o una bandera, ¿ya? O si tiene que estudiar, etc. Por ejemplo, de repente están las ferias de las pulgas y uno va a mirar libros o cosas así, y lo que hacen cuando te van a vender un libro de esa época, publicado en esa época, que tenga una esvástica, le ponen un papelito encima y lo tapan, ¿cachai? Y así no violan la ley y están vendiendo el libro, y te lo lleváis para tu casa, no hay problema. Y más o menos también tengo entendido que es algo así como pasa con la marihuana, ¿ya? Aquí en Alemania tú podías andar depende del estado, ¿ya? Pero en Berlín tú podías andar con 3 gramos de pito en la calle, ¿ya? Porque si no es consumo, o sea, tráfico, que es más o menos lo mismo que pasa en Chile. Entonces el tráfico y exponerlo en público, cuando te cae la ley, ¿dónde está la analogía? En que tengo entendido que si tú tienes una bandera nazi en tu casa, ¿ya? No va a venir la policía a botarte la puerta, ¿ya? Obviamente que traficarla, venderla, mostrarla, etcétera, etcétera, transportarla y que te vean es delito, pero no tenerla. Ahora bien, la pregunta es de dos maneras. La primera es ¿dónde está el límite? ¿Ya? Porque, por ejemplo, han habido sentencias en las cuales el número 88, ¿ya?, como la octava letra del alfabeto es la H, ¿ya? Los nazis lo ocupan como criptosímbolo por Heil Hitler. Entonces, si yo ando con poleras que son 88, etcétera, ¿ya? Me pueden procesar eventualmente. ¿Y cuál es la solución que ocupan los neonazis para en público hacerle saber a los otros que son neonazis, sin irse presos, ¿ya? O detenidos? Y lo que hacen es ocupar la bandera del imperio alemán, ¿ya?
Entonces la bandera del imperio alemán no la puedes prohibir, y no está prohibida tampoco. Y se caería en el problema lógico que siempre tienen estas leyes, es que si les prohíbo la bandera del imperio alemán, me van a ocupar otra bandera. Entonces, ahí es, y eso sí yo lo he visto, ahí es cuando uno identifica a un neonazi en la calle y dice, ah, ya, este tipo sí es neonazi. Por ejemplo, no sé, me recuerdo una vez que yo quedé así como para adentro, vi una de esas camionetas tipo Los Magníficos, ¿ya? Esas camionetas largas, gigantes. Camioneta de pedófilo, a propósito del capítulo anterior. Camioneta de pedófilo. Y me acuerdo que por un lado ya tenía unos ventanales grandes, estaba modificada, esto es como van, no una camioneta, una van, y tenía una bandera pero gigante del Imperio Alemán, esa bandera blanca, ¿cierto? Con las líneas negras. Y arriba eran un par de guatones pelados, así que ya no podían ser más nazis. Y claro, ahí yo los miré y dije, ya. Y bueno, después de unos años uno los ve en la calle y los identifica. Tienen ciertas formas de cortarse el pelo, de vestirse, de cierta simbología, etc. Así que sí, está prohibido, pero obviamente eso no significa que no haya, ¿ya? Y sí, también se ocupa la ley. Ahora bien, sin abandonar la ley, lo que tiene para efectos prácticos esta ley es que si llegas a ser acusado y condenado por este tipo de delitos, quedas automáticamente para el resto de tu vida fuera de la posibilidad de ser funcionario público. Es decir, en Alemania si te llegan a pillar con eso, ya, no sé, te pillaron en algún momento con una bandera nazi o lo que sea, no puede ser, hablando de funcionarios públicos, el típico funcionariado burocrático del Estado, oficinista, o, bueno, milico obviamente Paco, y profesor, quedaste fuera, automáticamente fuera. Entonces sí, la ley existe y es cierto que dentro de todo se respeta. Así que ese tema sí. Ahora bien, la pregunta que hay, que siempre es como también no tan fácil de responder, es ¿qué pasa con la derecha alemana? ¿Cuál es el límite de la derecha alemana? ¿Y qué pasó con los nazis después de la guerra? Si los nazis no se fumaron en el aire, no llegó el gatito Bush y... Defunado. Así, ¿cachai? Y esto se convirtió en una república democrática. Desde acá podemos hacer un aporte al primer mundo y llevar la desfuna para los políticos. De hecho, claro, o sea, de hecho lo podríamos poner en la ley finalmente, de funarlo así, ya, pero si una vez estuviste con una bandera nazi, no hay problema, dependiendo de qué partido político estés. Pero bueno, en Chile es claro que en Chile nos pasó de que, claro, la dictadura ganó la Guerra Fría, me refiero. La expresión chilena de la Guerra Fría, que fue gobierno a Pinochet durante 17 años, ellos ganaron la guerra. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, solamente que estamos aburridos. ¿Qué pasó? Como ganaron, la dictadura ganó y Pinochet ganó, tenemos un partido que es la UDI, pues la UDI es el partido finalmente de Pinochet. Ya, obviamente que hay reales pinochetistas, pero el partido defensor absoluto de la dictadura siempre fue la UDI. Bueno, en Alemania no ganaron. Y lo que se instauró finalmente como solución con los gringos fue armar la democracia cristiana. Y en Alemania existen dos democracias cristianas. Una que es para todo el país, ¿ya? Que es la CDU, que es el partido de la Merkel. Y una democracia cristiana que es solo de Bavaria. Y tienen un pacto por omisión. Es decir, ningún candidato de la CDU, la democracia cristiana para toda Alemania, se presenta en Bavaria y al revés. Y dentro de esta democracia cristiana siempre tuvieron que ellos hacerse cargo de los posibles nazis que tenían adentro o tipos de extrema ultraderecha.
Y en el sur, ya, de hecho, donde nacieron los nazis, Múnich y Bavaria, como partido me refiero, siempre ha sido más facho que el resto de la democracia cristiana. De hecho, el presidente histórico de ellos, admirador de Pinochet, tirando así frases en el diario. De hecho, yo tengo la entrevista por ahí donde él en los 80 dice que no, que el modelo instaurado por Pinochet es un buen modelo y que sí, lo hizo bien, vamos, arriba. Así que claro, hay uno algo que si uno le dijera, ¿sabíais que en Alemania el presidente de la democracia cristiana de Bavaria, que fue candidato a canciller en los 80, era admirador de Pinochet? No, la gente no se lo creería. Pero si la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Qué queda bueno, realmente nazi? El problema es que fuera de los partidos enanos que siempre tenían, porque nadie se quiere meter en esos partidos porque están infiltrados por organismos de inteligencia y todo. Me refiero al nazi que quiere escalar ya en las posiciones del Estado o en las empresas. No se va a ir a meter en esos partidos porque va a quedar funado. Eso se rompió después de la ola migratoria, ya, con la guerra de Siria, con la fundación de un partido que se llama Alternativa para Alemania, ya, que es el partido que le tira flores a José Antonio Caz en Chile. Y ahí están metidos los nazis, pero el problema es que los nazis están metidos en el Parlamento y son el 10% de la votación. Y el otro problema, que es algo bien difícil de explicar al principio, es que este país tiene 3 diferencias ya clásicas para uno cuando dice Alemania y quiere meter la lupa y meterle zoom, ya tiene 3 diferencias históricas. La primera es la diferencia entre los protestantes en el norte y los católicos en el sur. Y obviamente la segunda diferencia es entre lo que era la Alemania comunista de la República Democrática Alemana y la Alemania de la República Federal. Lo increíble es que el partido que podríamos decir más de extrema derecha, rayando en lo más nazi que se puede hacer para entrar en el Parlamento alemán, su base de votación está en lo que era la Alemania comunista. Entonces uno se pregunta cómo desde el año 89 que se cae el muro hasta ahora ya fue posible que en los mismos territorios ganan los nazis, literal. Y eso es problema hoy en día mucho en Alemania. Porque fueron las mismas democracias liberales de tinte de izquierda, como lo dirían ellos, las que lo hicieron cagar, pues las que destruyeron peor a ese lado de Alemania. Tenéis toda la razón. O sea, lo que pasa es que cuando en Alemania, ya fuera de Alemania, se habla de unificación o reunificación, lo que pasó en la realidad fue una invasión con un proceso de colonización, ¿ya? Claro. Eso fue lo que pasó en la realidad. ¿Por qué? Porque, largo de explicar, pero muy simple, el canciller que estaba en esa época, que era un DC, Kohl, que estuvo 16 años en el poder, algo que también en Alemania no es tan fácil de explicar, como la Merkel, de hecho ahora estuvo 14 años, etc. La socialdemocracia alemana, después de que se cayó el muro, tenía un programa de unificar el país de manera más lenta y progresiva. Es decir, agarrar todo lo que era la propiedad del Estado, ya todas las empresas, todas las casas, todo finalmente era del Estado, y de ahí introducir un proceso paulatino de privatización, asegurando los derechos de los trabajadores y de hecho permitiendo que los sindicatos de la República Federal afiliaran a los trabajadores de la República Democrática de la Alemania comunista, ¿ya? Y que lentamente también se introdujeran los partidos políticos de la Alemania capitalista en la Alemania comunista, etcétera, 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 ¿ya? Y
el programa de la democracia cristiana ya era hacer mierda todo, llegar y privatizar lo más que se pueda y lo más rápido posible, meter todo el derecho de la Alemania capitalista en la Alemania comunista, ¿ya? Y es como el ánimo era más o menos así. Aprovechemos que los rusos están débiles, ¿ya? Y que esta weá se cayó y bueno, vamos y conquistemos esto rápido, ¿ya? No vaya a ser que los rusos se arrepientan y los manden tanques de nuevo. Así fue. Y obviamente eso significó, por ejemplo, de que la Alemania comunista era la séptima o octava potencia del mundo en industria química. Y muy especializado la relación entre universidades y empresas, y tipos que llevaban ahí con la idea de carrera, con la idea que todavía nosotros podemos recordar de nuestros abuelos más que nuestros padres en Chile, de que alguien entraba a una empresa y trabajaba 25 años ahí, Claro. ascendiendo ya de los cargos. Eso llegaron y lo hicieron mierda. Disculpa, y tenían la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa. Exactamente. Bueno, aquí de repente tenía gente que trabajaba en departamentos muy especializados en hueas químicas, les metieron el capitalismo así, tipo Chicago Boy en Chile en los 70, y gente que terminó barriendo en la calle, después de haber sido técnico en una hueá súper especializada. Y eso generó un resentimiento que todavía, hasta el día de hoy, no se puede solucionar. Y siempre, y más encima, el relato que uno lo ve, y yo me pasó estudiando alemán, es que lo único que te muestran de los casi 60 años que duró ese país, un poquito menos de 60 años, era que la weá era una dictadura totalitaria y fracasada. No hay nada que rescatar de esa weá. No hay música que rescatar, no hay artistas que rescatar, no hay nada. Y ojalá que esa weá, o sea, gracias a Dios que desapareció de la faz de la tierra, y agradezcan ya que fue por nosotros, ya que somos una weá, y ahí te viene la Alemania como soberbia. De que Ojo con la supervía. La económica del mundo, y mira nuestra democracia, todos nos admiran en el planeta, nosotros nos quitamos los nazis de encima, etcétera. Entonces, esa diferencia es brutal y todavía se ve. Y la ultraderecha, con un trabajo de hormiga, realmente de hormiga, ya, el ala más a la derecha de la democracia cristiana se descolgó y logró hacer algo que nunca habían logrado hacer: brindarle a los nazis un rostro tipo José Antonio Cast. De verdad que cuando uno lo escucha, ya, es como José Antonio Cast, ya. No es el nazi gordo, alcohólico, con una chaqueta de vuelo caminando en la calle con bototos, ya. No es como nosotros nos imaginamos. ¿Se acuerdan de las SA, las tropas de choque de Hitler? Y cómo se veían ellos, ¿ya? Claro. No, los políticos que están en el Parlamento no son como ellos, ¿ya? Entonces logran articular estas redes y son súper inteligentes de cómo presentarse, ¿ya? Y siempre esconder su retórica, obviamente ultra fascista, nazi, de ultraderecha, xenófoba, etc. Por ejemplo, la presidenta del partido ya es una mujer lesbiana, que tiene su hija, etc. Y más encima, su esposa ya es de, si no me equivoco, es tailandesa, ¿ya? Entonces viene, es como que imagínense que José Antonio Cast fuera gay, ¿ya? Claro. Y su esposo, ¿ya? Es un peruano, ¿ya? Bueno, ahí Los podría homosexuales te van a funar. ¿Cachai? Ahí O sea, podría- a eso me refiero, de que tú decís, ya, pero si desprecian a los y peruanos cholos, ¿ya? No, pero si desprecian a los indígenas, pues este weón es rubio, este weón... juegan con esa contradicción siempre. podría ahí tener una dictadura gay, pues. Claro. Y eso, de hecho, eso que yo lo supe acá, a mí me sorprendió. Yo quedé así como, ¿qué? Que alguien me dé una explicación así como tipo Condorito. Se lo copiaron a los neonazis holandeses.
el histórico líder, se me olvidó el nombre en estos momentos, debería haberlo anotado, pero el histórico líder de los neonazis holandeses era un tipo gay. Y hace años, desde los 80 en adelante. Y ¿Verdad? Sí, este tipo era de gay. situaciones, ya, en que la imagen que nosotros tenemos del tipo nazi, de ultraderecha, etcétera, 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 no se cumplen. Y claro, aprendieron, no son hueones finalmente, aprendieron a actualizarse, disfrazarse y profitar de este tipo de redes de manera bien compleja. Ahora, si salimos de las organizaciones políticas, ya bueno, hay racismo en Alemania o lo que pasa, ya no lo que te muestra la Deutsche Welle en español. Está el problema de las organizaciones coercitivas del Estado, llamémosles policías y milicos, ¿ya? La policía tiene un problema de racismo bien duro en Alemania, ¿ya? Bastante duro. Esto nuevamente depende de qué parte de Alemania te toca, ¿ya? Por ejemplo, si te toca lo que era la Alemania comunista, ¿ya? Donde estos tipos tienen una gran votación, la cuota de extranjeros es muy baja, ¿ya? Y más encima, eso es lo otro, que Alemania hoy en día en su composición, Alemania tiene 12 millones de extranjeros, ¿ya? Hoy en día, de una población total de 82 millones. Es decir, el 13% de la población son extranjeros, gente como yo. El 69% llegó en los últimos 10 años, ¿ya? Así de rápido ha sido el cambio. Y el 27% de la población tiene lo que se llama historia de migración, es decir, que sus papás eran extranjeros y llegaron aquí de Turquía, o mis hijos, ¿ya? Yo estoy casado con una mujer alemana, mis hijos serían gente con, para la definición oficial, historia de migración. Entonces el 27% de la población tiene historia de migración. Pero si ustedes ven y agarran un mapa y dónde está distribuida esa población, no está donde votan los nazis. Pues eso es también lo paradójico. Donde más alta votación tienen los nazis, ¿ya? En Alemania, es la alternativa para Alemania, ¿ya? Es que de hecho la palabra nazi aquí también se les dice radicales de derecha para no darles el poder y no rememorar al nacionalsocialismo. Es donde hay menos inmigrantes, ¿ya? De hecho, recuerdo algo que era como medio chistoso. Los tipos, hay un pueblo en la frontera con Polonia que sacaron algo así como el 40% de los votos, un pueblito de mierda de, no sé, 500 personas, ¿ya? Y hay 0 inmigrantes. Nunca ha habido inmigrantes. Pero, claro, uno empieza a mirar cuál es la retórica que hay detrás, y no sé, pues yo me acuerdo que cuando empecé a aprender alemán, mirando las noticias, la Merkel había ido al este, ya en una típica, no sé, visitas oficiales de mierda del canciller o la canciller. Y le hicieron una tremenda protesta, y salían con pancartas, ya, la gente gritándole, en español le gritaban Merkel a la cana, ¿cachai? Así con pancartas y toda la mano, Merkel a la cana. Y sale un viejo, ya, y la televisión le pregunta, ¿por qué usted está protestando? No, es que la señora Merkel nos lleva a la perdición. En estos momentos tenemos 6 millones de negros africanos viviendo de nuestro estado. 6 millones, por ¿ya? Y chucha, yo lo que escuché la weá y que así como, pero qué weá, y se repetía como ese relato. Y después, bueno, quedó la cagada, salieron ciertas columnas, etcétera, y fueron a mirar cuántos extranjeros vivían en esa weá. Y los únicos extranjeros que vivían en esa localidad eran buenos polacos. Nunca habían visto un negro, supongo. ¿Cachai? Entonces ahí, claro, tiene esta distinción territorial, y ahí es donde uno puede mirarlo, cómo finalmente van haciendo este tipo de ideas, cómo se radicalizan, cómo se van expandiendo, y cómo, no sé, es como si tuviese que hacer una comparación, es como que en Punta Arenas todos votaran por Kast porque la weá Chile se llenó de venezolanos,
Y tú vayas a mirar y decir, puta, pero ¿cuántos venezolanos hay? No sé, 10. Sí. Ese es el fenómeno que ocurre. Qué wea. Y en los pacos, el problema es que, bueno, como Alemania tiene el problema de la vergüenza del nazismo, ¿no? Que uno lo mira así es, en términos sociológicos, aquí hasta psicológicos. Nadie quiere ser Paco Milico, weón. Entonces pasa lo mismo como en la Iglesia Católica, ¿ya? Eso de que, ¿cuál es el trabajo perfecto para un pedófilo? Ser cura, weón. Porque tenéis contacto con niños, weón, tenéis posiciones de poder, ¿cachai? La iglesia tiene colegio, etc. Claro. Y pasa la misma lógica. ¿Cuál es el trabajo perfecto para un weón nazi? ¿Ya? Y se llena mucho de pacos nazis, racistas, etcétera, milicos también. Y han habido dos escándalos bien decidores. Uno fue que se dejó la cagada, de que a principios de los 90 se generó una organización que se llamaba Clandestinidad Nacional Socialista. Lo que empezaron a hacer fue a matar extranjeros, literalmente. Y mataron, si la memoria me falla, 6 personas, ¿ya? Y cómo lo hacían, era tipo, no sé, de hecho a una persona de origen turco, ya que tenía un restaurante de comida turca, que son muy famosos acá. Llegaron, lo habían amenazado ya, intimidado, etc. Y fueron y le pusieron un balazo en la nuca, ¿ya? Así, sin asco. Y habían participado también en quemaron un refugio de refugiados, o sea, valga la redundancia, ¿ya? Y mataron como 4 personas. Y todo el discurso oficial de la policía, la fiscalía y el Estado, ya en esa época gobernaba la democracia cristiana, era que estos eran casos aislados. Igual que Chile, la misma weá. Igual que en Chile. La misma weá. Y que eran casos aislados de extremismo, etc. Y esta organización funcionó más o menos como 6 años, 5 años, ¿ya? Y cuando los logran agarrar, ¿ya? Agarraron solo a los autores materiales del asunto. Eran 3. Casos emblemáticos y hechos aislados, lo mismo. A la red que estaba detrás, no hubo redadas gigantes de reventando, no sé, clubes sociales que tienen los neonazis. No sucedió eso, ¿ya? Y después, en la investigación, que pasó muchos años después, se dieron cuenta que la misma policía, ya cuando pasó lo de los refugiados, cuando mataron a esta persona y todo, no hacían las investigaciones como correspondía. Esto que les estoy relatando es del año 93, aquí me estoy pegando un tremendo fiesta. Pero yo ya estaba viviendo acá, eso pasó hace 2 años, en Hanau, que es una ciudad pequeña que queda cerca de Frankfurt queda en la mitad de Alemania. Justo en la mitad, prácticamente. Llegó un tipo con armamento y empezó a disparar a mansalva en un chicha bar. Eso son bien famosos acá, son bares que se juntan con estas pipas ya de chicha, no sé si las cachan, que les ponen unas cápsulas y ahí uno fuma. ¿No? ¿Ya? Ya, como el opio. Pipas como árabes. ¿Ya? Yo digo pipa árabe, no sé cuál es el nombre, ¿ya? Pero que fumar chicha se dice. Yeah. Y esos bares, voy a tomar copete y fumar chicha. De hecho, yo he ido un par de veces también. Bueno, llegó a este bar, ¿ya? Y tipo escuela Columbine en Estados Unidos, así disparando a lo que le pegan, ¿ya? Y el weón después arranca, ¿ya? La policía lo empieza a perseguir y llega a la casa, le pone un balazo en la cabeza a la mamá y se pega un balazo en la cabeza a él. ¿Cachai? Bueno. Sale el Ministerio del Interior, o sea, el Ministro del Interior, que era de la democracia cristiana de Bavaria, por eso le digo más de derecha que la otra,
Y Pero los de Bavaria son pero horribles en todo caso. hablando de, él decía que era como un lobo solitario, esa sería la traducción, ¿ya? Y chucha, yo me acuerdo que leí los diarios y dije, oye, pero después pero digan algo en esta investigación, po, weón. Y después decían que este guatón, que se parecía más como el fenotipo de que uno tiene en la cabeza de neonazi. Se metía en grupos, nada. Oscar Wilde. Claro, como Oscar Wilde, pero con una llena de vuelo, unos bototos así. Como yo, pero más tolerante. Bueno, resulta que se conectaba al internet a este tipo de grupos, etcétera. Pero o sea, yo hacía la pregunta obvia, oye, pero este weón. Yo me acuerdo que troleaba a mi amigo alemán y le decía, era como una especie de nazi por correo, pero ahora electrónico, ¿cachai? Solo tenía contacto a través de internet. Nunca se juntó con un nazi, nunca. ¿Y qué pasó con esas redes? Nadie las investigó, nadie le fue a preguntar a estos hueones qué tipo de contacto, cómo se consiguió la pistola. Silencio, 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 silencio. Resulta que hace no tanto, estoy diciendo unos 6 meses, publica uno de los diarios más grandes de Alemania, ¿ya?, una investigación interna en la policía porque había un soplo dentro de la propia policía en que mostraban los pantallazos de WhatsApp del grupo de policías, ¿ya?, que tenía que investigar esta matanza. Oh, sí, weón. Y en ese grupo de WhatsApp era como, si son estos árabes culiados, no importa, weón, que vayan agarrados a la misma wea. Ese tipo de mensaje. Era peor que WhatsApp de mis vecinos, weón. Claro. Es como si, no sé, se agarra ahí un WhatsApp de los pacos hablando, weón, de los haitianos. Y quedó la cagada. ¿Y cuál fue la solución? Para que vean más o menos cómo se procesan este tipo de cosas acá. Se exigió que una entidad independiente, en este caso se nombrara un grupo de universidades que hicieran una investigación sobre el racismo en la policía, de manera seria. Y ahí no se da cuenta los fachos que son. El ministro del Interior y la CSU de Bavaria logró, haciendo lobby, de que también se investigaran los ataques de extranjeros contra la policía. ¿Cachai? Así como, ya, sí, puede que sean racistas, pero por algo son la tesis. La tesis, por algo harán no los eran extranjeros, weón. Blanca Paloma, no eran blancas palomas. No son blancas palomas, claro. Y mega facho, lo logró. Y deben saber los resultados ahora a mediados de año. Debe terminar esa investigación y así es el proceso. Y para hacerlo más cortito, Fidel Castro, otro caso que ya pasó en los milicos, esto no es la policía. Hace más o menos también 2 años ya, la policía, el ejército de Alemania ya tiene una unidad que se llama, en español sería Comando de Operaciones Especiales, ya, que son como las boinas negras, weón, del ejército alemán, ya. KSK es la frase, ya. Y la KSK resulta que hay también una investigación interna y ellos tienen 2 regimientos, si se puede decir de alguna manera, en la cual, si no me equivoco, por regimiento eran como 150 tipos. Y en uno de los regimientos se descubrió ya que hacían ceremonias con banderas, con esvásticas, ya hacían Sieg Heil, tenían también ese tipo de grupos de WhatsApp secretos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no tan solo eso, sino que se habían robado explosivos y armamento del mismo ejército. Y pasó exactamente lo mismo. Reventó en la prensa, ya, escándalo, 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 escándalo. Después nadie más habló del asunto. Y si tú preguntas, oye, ¿pero qué pasó con estas investigaciones? No se sabe nada. Oye, pero lo que estás configurando acá es algo típico que la gente no cacha a los alemanes, que los alemanes son genios para hacerse los hueones. Con su racismo, y son extremadamente racistas y se creen superiores, pero lo hacen de una forma súper educada y de una forma que no te pueden acusar, ¿sabes? Pero Lo que pasa es que está esa doble, es como doble alma, yo le diría. Hay dos cosas que, antes de que nos vayamos a la pausa, hay dos cosas que atraviesan a la Alemania post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Me refiero a la Alemania República Federal, la Alemania capitalista, y que después, entre comillas, invadió la Alemania comunista. Una es la culpa de los neonazis, ¿ya? Y que eso es todo un tema, ya cómo procesan eso, cómo se procesa hoy en día, cómo lo procesan las generaciones más jóvenes. Y el otro es el éxito económico, ¿ya? Que de hecho ellos le llaman el milagro económico de los 50. Entonces, por un lado, tienen eso del milagro económico y recuperarse de la guerra, y que más encima lo hicieron ellos, ya solos. Para ellos no existe el plan Marshall, para ellos no existe que fueron estado tapón de Estados Unidos. Cuando uno les dice, oye, pero si Corea hizo lo mismo, y Corea también es un país dividido por la mitad entre comunistas y capitalistas, ¿ustedes creen que son especiales? No, ahí está, con Corea fue el mismo plan. Y también son exitosos, y también son potencia económica. No, ellos creen que es una característica específica de ellos como pueblo trabajador que se levantó después de que esta weá era pura ceniza. ya ese excepcionalismo es peligroso. Sí, pues, esa idea los atraviesa a todos históricamente. Y refrendado además por la población mundial. Sí, es como el típico mito que necesitan las sociedades. Pues es como el mito chileno de que da lo mismo, weón, si se desaparecieron 1000 personas, se mataron 3000, se torturaron 50.000. Nosotros somos económicamente exitosos. El modelo chileno es exitoso, así que cállense. De hecho, Pero además, miren los números, miren la población, la cantidad de población que salió de la pobreza, ¿ya? Es una weá que obviamente nosotros sabemos que es mentira, que tiene un montón de pifia, un mito, etcétera, pero funciona, como mito funciona, ¿ya? Y esos son dos disculpa, me refería más allá del, claro, este análisis macroeconómico, me refería a la cuestión cultural, que siempre, por ejemplo, en Chile se dice, no, es que el alemán es disciplinado, por eso sale adelante, porque en esta disciplina, levantarse a las 6 de la mañana, por eso se recuperaron económicamente. Eso también es interesante, lo podemos discutir para la segunda parte, ¿ya? Y de hecho me gustaría como ir a la pausa presentando un tema de una obra que se llama Papa, que es de Colombia, y de hecho no cantan en alemán, cantan en colonés, se podría decir, en dialecto. Y que espero les guste a las auditoras y auditores. Así que vamos a la pausa y volvemos. Y bueno, volvemos después de la pausa musical con Bach y Fernando Angea, que era la canción. Y bueno, ya hablamos me pegué mi Fidel Castro ahí, Fidel castreando con lo que era la ley, ¿cierto? Ese racismo organizacional más en lo que es partidos políticos, policía, milicos, etc. Y en este bloque me gustaría hablar más como de lo más interesante que finalmente es lo que uno podría entender, racismo, xenofobia, igual hago la diferencia, es la vida cotidiana. Acá. Bueno, como les decía, en Alemania hoy en día viven 12 millones de extranjeros, el 13% de la población.
casi el 70% llegó en los últimos 10 años. Entonces es una sociedad que ha recibido más o menos como Chile en un periodo muy corto de tiempo una enorme cantidad de gente. Y más encima, si uno mira entre los que nacieron acá o los que llegaron hace mucho tiempo acá, tenemos un 27% de la población. De hecho, de origen turco en Alemania viven alrededor de 8 millones de personas. Entonces, uno puede mirar en la vida cotidiana también el racismo, la xenofobia, como yo lo ocupo a ambos, en lo que se llama, de hecho yo lo hablaba con otros extranjeros de distintos países, no solo gente de América Latina, en algo que se llaman las 3 preguntas, ¿ya? Y ahí uno se da automáticamente cuenta de que está ante como es como el test de la blancura y uno dice, no, racista. Que es lo siguiente, ¿cuáles son las 3 preguntas? Ya uno llega así, conoce a alguien, ya, empieza a hablar. Y siempre está la pregunta que de hecho yo nunca la hice, no sé si ustedes la hacen en Chile, porque igual es más fácil saber y tampoco a mí no me interesaba. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y ese de dónde vienes, ya lo voy a decir, sí, ya vivo, me digo. Yo ya me empezó a chatear en un momento que todo el rato te pregunten siempre de dónde vienes. Así que cuando era gente que no me interesaba, o era gente que no tenía por qué preguntarme, de algo privado consideraba yo, empecé a responder tonteras. Por ejemplo, de que venía de Guinea Ecuatorial, ¿ya? El único país africano que habla español. Entonces me decían, ¿y dónde queda eso? En África. Y claro, no soy negro. Y quedaba así como, ¿pero cómo? Y claro, hacía ese tipo de cosas. O, por ejemplo, hacerles la pregunta. Surinam. Esto lo aprendí de una amiga que lleva muchos años viviendo acá, es colombiana. Y yo le decía, de tal lado, ¿ya? Y les tenía que explicar, ya, de Guinea Ecuatorial, o de la Guyana, le decía. Y cuando les tenía que explicar dónde quedaba, etc., les decía, ¿y tú de dónde vienes? De acá, soy de alemán. Ya, ¿pero de dónde? De Bavaria, de Bremen, de, no sé, Baja Sajonia. No, yo soy de Bavaria. Ah, tú eres católico entonces. No, no soy católico, pero ¿cómo? Si todos los de Bavaria son católicos. Entonces ahí uno puede trolear a la otra persona y decirle, oye, no pregunté todo el rato, y me siguiera. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Qué significa finalmente en qué trabajas? ¿Ya? Entonces, mucha gente, aquí viene la segunda pregunta, ¿dónde vienes? Automáticamente, ¿qué haces? Segunda pregunta. Y la tercera, ¿ya? Que yo la primera vez quedé así como descolocado un poco, que es, ¿cuánto te quedas? ¿Cuánto te quedas? Y las 3 preguntas sucesivas. De hecho, me pasó una vez y yo dije, ya, esto es raro. Ya, contesté bien, etcétera, no llevábamos tanto tiempo. Y después me volvió a pasar. Y después, ¿qué es lo que a uno le sucede, obviamente acá como extranjero? Eso, da lo mismo sea Alemania o en Timbuktu, lo hablé con otros extranjeros y también les había pasado. Lo hablé también y de hecho allí me empecé a darse cuenta de las consecuencias que tiene esto en la vida cotidiana. Tengo una amiga, muy buena amiga, lleva viviendo acá ya casi 30 años. Y llegó el 89, el 88. Hijo, acá, toda su vida de adulta prácticamente la ha hecho acá. Y después de esto se agravó mucho y cambió. Todos los que llevan muchos años viviendo acá lo dicen que se agravó después de la ola migratoria desde Siria, que llegó 1 millón de personas desde Siria. Y no tan solo eso, sino que ocurrió en el año nuevo del año 2015 en Colonia, ¿ya? Una estampida de gente que empezó a atacar específicamente a mujeres, ¿ya? A manosearlas, intentar rajarles la ropa, ¿ya?
y se produjo una estampida de personas, ¿ya? Llegó la policía y hubo un escándalo que en Alemania fue impresionante, ¿ya? Yo llegué a ver, si eso fue el 2015 o el 2016, yo llegué no mucho después, ya creo que fue el año, había pasado ya un año. Y pasa esto y más la ola migratoria. Entonces escribieron miles, realmente yo vi una investigación sobre el asunto, escribieron miles de artículos periodísticos, programas de televisión, lo que sea, sobre el asunto en Colombia, ¿ya? Y ahí el racismo aumentó de una manera exponencial. De hecho, ahí es cuando los neonazis del AfD, el partido que les decía yo, lograron finalmente llegar al Parlamento y con mucha fuerza. Y ahí se vio, esto fue antes de Trump, pero fue como el trumpismo o el éxito del trumpismo en Alemania. Y claro, gente como mi amiga, que uno la escucha en alemán, habla perfecto, se nota que no llegó ayer, ¿ya? Tienes hijo acá, etcétera, y le volvían a hacer estas tres preguntas, ¿ya? O se veían, no sé, cosas tipo, recuerdo una persona que conocí que nació acá, tiene más o menos la edad mía, 32 años, y sus papás son vietnamitas, de la ola de trabajadores vietnamitas que se vienen a trabajar a la Alemania comunista. Ella habla perfecto alemán, nació acá, etc. Y claro, a ella le decían, ¿y tú de dónde vienes? ¿Cuánto te quedas? No. Hablando alemán perfecto, así, todo acá. ¿Cachai? Y eso se empezó a repetir mucho, ¿ya? De hecho, hubo una especie de Me Too, ya, en Twitter también, que la traducción en español sería yo soy de aquí, ¿ya? Y cientos y cientos y cientos de historias con esto. Entonces, ese es como un ejemplo de racismo en la vida cotidiana que se ve, que se vive, ¿ya? Las tres preguntas. A mí me habían dicho, yo sabía de una familia, son ellos turcos de origen, el papá lleva, no sé, 40 años acá, lo mismo, dos hijos, y detrás está una cuestión completamente nazi, porque como tú miras a alguien y entiendes que por su forma de verse, porque lo escuchas hablando perfecto alemán, pero su forma no corresponde a lo que tú entiendes por alemán. ¿Y qué es lo que tú entiendes por un alemán? El teutón típico, el Siegfriedo, ¿cachai? Que de hecho ni siquiera se representa en la población, podríamos decir, histórica de Alemania. Uno ve a los grandes jerarcas nazis y ninguno tiene el perfil tipo Richard Wagner, de Siegfried rubio, alto, así. De hecho, a ver, Goering era así cuando joven, pero el resto, Goebbels no era así, No, Speer no era así, y podemos seguir nombrando varios, Bormann no era así, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es la misma mentira que se hace en ellos finalmente para lo que decís tú, para hacer una diferencia entre comillas étnica. No entre comillas, una diferencia étnica. es una diferencia étnica. Pues si y qué raro, porque es algo que si uno va un poquito más al lado, no sé, por los ingleses no lo tienen. Los ingleses tienen, no sé, y tienen la misma configuración que en Europa se da mucho, que tú te mueves 50 kilómetros y ves gente que se ve distinta igual, ¿cachai? También dentro de Alemania es un país que está pegado por un moco. O sea, Es un país federado que tiene estados distintos al fin y al cabo, tiene naciones, una unión de naciones. y claro, o sea, uno mira por lo menos la península, Inglaterra, ya, fuera de Escocia del Norte y Irlanda, la unificó Eduardo II como en el 1200, ya, que uno puede decir, ah, esa weá es Inglaterra, ya, una corona centralizada, etc. Francia lo mismo, weón, lo mismo. De hecho, Francia tiene eso de que el centro está realmente en París, el resto es pura periferia, ya. Todo tiende hacia París, y ahí tú veis la unificación.
Y más encima, no solamente que hayan sido estados muy antiguos, que Alemania existe desde 1870, lo que conocemos como Alemania, sino que Francia e Inglaterra sí fueron imperios globales. O sea, Francia, mientras hacía la Revolución Francesa, tenía la revolución en Haití con los esclavos. ¿Sabes? Después, en el siglo XIX, se repartieron África, y no sé, Inglaterra dominaba la India, dominaba Estados Unidos, po, Alemania nada, nada. Entonces, esa idea de mundo no está presente acá. A diferencia de los otros países, y que es lo que veo en la gente que me comenta con sus experiencias propias, que viven en esos países. España, qué decir, por toda América Latina. Fue el primer imperio global, weón, junto con Portugal. Entonces, otra como en esto tan difícil de definir, ¿ya? O de explicar de la vida cotidiana, es, lo podría explicar en dos anécdotas, por ejemplo. Una anécdota fue que yo llevaba viviendo acá bastante poco, y fue la Eurocopa del 2016, ¿ya? Y obviamente uno va al bar, weón, a ver los partidos, etcétera, ¿ya? Y yo estudiaba alemán en esa época. Y yo con mis compañeros de alemán entendía algunas cosas ya, no podía hablar una conversación fluida de ninguna manera, pero sí entendía palabras, frases, etc. Y me acuerdo que estaba jugando la selección alemana, no me acuerdo contra quién, ¿ya? Y tiene varios jugadores turcos, así como uno mira la selección francesa y obviamente tiene jugadores afro-franceses, podríamos decirlo de alguna manera. Aquí son todos. Y había un viejo, me acuerdo, ya medio chico, con un bigote canoso, con una pilsen, y puteaba a los jugadores turcos, ya, en alemán. Y me acuerdo que Özil, que de hecho después se fue de la selección alemana, salió en fotos con Erdogan y diciendo que si pudiera jugaría con la selección turquía, etcétera. Eso pasó después. Y me acuerdo que Özil, nunca se me olvida, le pegaba como el culo a la pelota, le pegó con el diario, ¿cachai? Y este viejo va y grita: ¡deporten al turco! ¿No ven? Tenemos que sacar a toda esta gente de la selección. Miren, ahí tienen la prueba. Y yo entendí, y eso es otra cosa que uno, como que cuando empieza a dominar el idioma, se empieza a dar cuenta ya de esto que si uno no cacha, no pasa de largo más. Eso de realmente como los niños, como que ir creciendo en el idioma, ¿cachai? Al principio es puro ruido, etc. Yo cuando llegué acá había estudiado lo mínimo de lo mínimo de alemán, así que no había ruido. Después, claramente, uno tiene esa experiencia. Y yo entendí, entendí lo que estaba diciendo. Y me pasó lo siguiente, que nunca lo voy a olvidar. Una parte, diría un tercio ya, del bar se empezó a reír. Otros 2 tercios del bar ya no hacían nada. Como que lo miraron con cara de puta, con cara de culo, pero nadie le dijo nada. Y al mirar a mi mesa, porque después esto se empezó como medio repetitivo, ya, y con otros 2 tipos más, en la mesa que estábamos, ya, una mitad ya había llegado recién, así que tampoco hablaba alemán, y se reía, porque algunos se reían, ¿cachai? Entonces hacían la sonrisa, la típica weá que no entendís, ¿cachai? Pero igual como que queréis participar, porque realmente se empezó a reír más gente, ¿cachai? Y los otros tenían una cara de culo como yo. Y de ahí como que cuchicheando en inglés, así como, no, bueno, esto. Y ahí como que quedé así como que extraño. Fue mi primera experiencia en la cual yo dije, no, esta weá no puede ser. No puede ser. O sea, y más encima la única forma de que esa persona hubiera sido visto mala, hubiera sido alguna consecuencia, es que hubiera dicho algo nazi, ¿no? Exacto, sí. Y Pero puedes denigrar completamente, pero sin utilizar esas palabras. de hecho, y que nadie le dijera nada. Eso también me llamó la atención, ¿cachai? Me dejó muy así como ¿qué?
Y yo no estaba Pero ponte tú. y yo no estaba donde les decía que uno se podría esperar ese tipo de cosas, que es donde más tienen votación los nazis, sino que estaba en Baja Sajonia, ¿no? Que está en la parte no tan occidental de Alemania, pero cerca de Frankfurt, en el corazón de lo que sería la República Federal. Y otra anécdota que también me llamó, que me dejó pensando bastante y intenta ejemplificar mejor que un montón de conceptos, definiciones y explicaciones, fue que yo iba a un supermercado. A ver, acá hay dos supermercados que tienen el modelo tipo de cono, que abren la caja, ¿ya? Y te la dejan ahí nomás, y no está todo ordenado perfecto, como el Jumbo, ya ese como ¿cómo decirlo? Como supermercado más proleta y más Kuma finalmente. Y yo iba a este que se llama Lidl, porque es más barato también, obviamente. Y, perdón, Neto, ¿ya? Y iba al Neto, ¿ya? Y en este supermercado también pasaba lo siguiente, de que los refugiados podían presentar sus bonos, ¿ya? Que les daba el gobierno para comprar comida. Entonces siempre era un supermercado bastante extraño, porque habían extranjeros que eran refugiados, habían extranjeros comunes y corrientes como yo, ¿ya? Me refiero a comunes y corrientes que no estaban en esa situación arrancando una guerra. Bueno, común y corriente, un poco ya no muy lejos, yo creo. Bueno, semicorriente. Y alemanes proletas, ¿ya? Y cuando yo pagaba, aquí una característica de este país es que uno siempre tiene que andar con efectivo, porque no se tiene mucho la cultura de pagar con tarjeta, ¿ya? Muchas cosas se pagan con efectivo. Pero yo de Chile, de la red compra para todos lados, ya estaba en el súper. Y a pesar de que no tenía que hacerlo, había una cajera rubia, gorda, vieja, ya, que si tú ibas a pagar con tarjeta y eras extranjero, siempre te pedía tu carnet de identidad. Siempre. Y no lo hacía con los alemanes. Y era algo que no era obligatorio. Y siempre me llamó la atención. Y dije, puta, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y dije, pero lo hace. Quizás no sé. Y yo vi situaciones en las cuales ella era bastante, no violenta, pero pesada al aplicar la regla con los refugiados, con el de presentar ciertos papeles, etcétera, etcétera. Era casi como un procedimiento burocrático, weón, pagar tu comida. Y me acuerdo que, no recuerdo con quién, pero estaba hablando por el WhatsApp, esa weá de que mandáis audios, pues weón. Y estaba mandando un audio por el WhatsApp, hablando, ¿ya? Y estaba en la fila. Y esta vieja me queda mirando. Como me quedó mirando y no dijo nada. Pero cachó que estaba hablando no árabe, sino español. Y nunca más me pidió el carnet. Nunca más. ¿Qué onda? Nunca más. Y yo ¿cuánto fui? 2 años, weón. Fui a esa weá casi todos los días. Lo que uno va al supermercado, ¿cachai? Y si le pedía a todos, weón, los extranjeros que veía, les pedía la weá. Y eso no sé, ese tipo de cosas tú lo miras como eso que, no sé, cuando este tipo de fenómenos se ocupa la palabra micromachismo, microracismo, etcétera, ya quizás describe más o menos lo que sucedía, ¿cachai? Entonces, claro, tenía esto que te decía yo de las 3 preguntas, o esta weá mega cotidiana de que tú decís, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Y es mera forma de huevearte uno solo por ser extranjero. Oye, ¿sí? o sea, lo que conversábamos hace un rato, a la interna, la sociedad alemana es bien hipócrita entonces. Por un lado,
usa eufemismos, por ejemplo, cuando tú decías que tenían una forma especial de nombrar a la ultraderecha, Sí, ellos hablan sin de decirle radicalismo derecho. eso, sin reconocer que es nazismo o filofascismo. Y por otro lado, al hablarse de extranjeros, tampoco se dan cuenta, o si se dan cuenta se hacen los lesos, que están discriminando y que en el fondo ese es un comportamiento que ellos dicen que no está aceptado y lo hacen igual. O más bien, no sé si ellos se dan cuenta que eso no deberían aceptarlo y es solo frente a los símbolos nazis que ellos dicen públicamente que es inaceptable, aunque hemos visto prácticas como las que mencionabas hace un rato con las policías que se deja pasar. Absolutamente, absolutamente. O sea, en términos formales, yo me acuerdo que una vez lo pensaba, ¿ya? Y con el siguiente ejemplo. Uno en Chile, ¿ya? Si alguien me dice que nació en Chile, ¿ya? Indiscutiblemente esa persona es chilena, ¿ya? ¿Cierto? Me da lo ¿Sí? mismo si su papá es un marciano, ¿ya? Si nació en Oh, esa weá es para el pico. En Alemania no existe eso. acabó. No hay más discusión, ¿ya? Y uno mira América como continente y eso se respeta, ¿ya? Tengo entendido que Canadá también funciona, pero sí estoy absolutamente seguro que de Estados Unidos para abajo el jus solis es lo que rige. Tú naces ahí y eres ciudadano. Se acabó la discusión. De hecho, si uno va a la discusión en Estados Unidos, que es donde se ha discutido varias veces por los niños ancla, ya que llegan las familias de refugiados, o sea, perdón, de extranjeros o lo que sea, intentan rápidamente tener un hijo porque es imposible deportarlos, ya, porque el niño es ciudadano estadounidense. Y los republicanos dicen, no, que esa hueá se tiene que abolir, etcétera, pero nunca en la historia de Estados Unidos se ha llegado a cambiar eso, siempre se ha considerado una hueá de hueones casi Ku Klux Klan. Alemania es un país en que así rige el jus sanguinis, con el pasado nazi. Es decir, hasta hace más o menos 8 años, ¿ya? Era solo alemán quien podía demostrar que tenía familia alemana, sangre alemana. Y por eso ya se daba el siguiente fenómeno. El que te expliqué yo, pues de los turcos que llevaban toda una vida viviendo ahí. Exacto. Jamones Kaiser, ya, que dijo que su antepasado llegó hace 170 años, ¿ya? Si hubiese sido un poquito menos, no sé si será verdad lo que dice, pero por ejemplo, que hubiese llegado en el 1900 a Chile, puede reclamar la ciudadanía alemana, ¿ya? Con todos los derechos. Y puede mantener su pasaporte chileno. El turco que llegó de inmigración para reemplazar a los hombres muertos en la guerra, ya por la gran cantidad de matanza de hombres, hacía falta mano de obra y llegó una gran cantidad de hombres y familias de Turquía a reemplazar esa mano de obra. También de otros países, pero en principal Turquía. Él y todos sus hijos, sus nietos, no eran alemanes. A pesar de haber nacido aquí, hacer la escuela, etcétera, 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 etcétera. Ante el Estado alemán, ellos eran ciudadanos turcos. Y para terminar la anécdota, a mí me pasó, hablando con alguien, ya, buena onda, lo había visto un par de veces, pero después empezamos como a conversar. Y le pregunto, y le digo, ya, pero tú como alemán tenés que entender que yo no soy alemán. ¿Cómo? Le dije, pues tú, weón, naciste aquí, po. Sí, pero mis papás son griegos, po. Yo no soy alemán. Chucha.
tenía razón. Para todos los efectos prácticos, él no lo era. Recién hace 8 años se cambió la ley, ¿ya? Pero también se cambió la ley de la siguiente manera. La ley la cambió la democracia cristiana. Eso ya era la gran coalición con los socialdemócratas. Quien nace en Alemania no es automáticamente alemán porque tiene que tomar la decisión hasta los 18 años. ¿Ya? Sí tiene toda la documentación, etc. Y es posible que después de 8 años viviendo acá tú puedas postular a la nacionalidad, pero tienes que renunciar a la nacionalidad de origen. Es decir, Jamones Kaiser demuestra su sangre, puede mantener los 2 pasaportes. Si yo lo hiciera, tengo que renunciar a mi ciudadanía chilena. Así funciona. Hasta el día de hoy. Acá. Y antes era peor, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí uno se da cuenta de los controles poblacionales, etc. Esto no lo inventaron los nazis, ojo. Hasta el año 56, si mi memoria anda fina, ¿ya? Cualquier mujer que se casara con un extranjero, mujer alemana, perdía automáticamente su nacionalidad alemana. La perdía. Mi esposa, si se hubiese casado conmigo en el año 54, hubiese tenido que renunciar. O sea, no, le hubiesen quitado, no renunciar, le hubiesen quitado su nacionalidad alemana, ¿ya? Y hubiese tenido que yo, de alguna manera, ante el derecho chileno, entregar una nacionalidad chilena. Así era. Esa ley no la inventaron los nazis. Si un hombre ya salía de Alemania por más de 5 años, estoy hablando en memoria, esto lo debería haber visto antes, pero no eran más de 3 o 5 años, ya, y no volvía a Alemania, perdía su nacionalidad, no era alemán, más. Y si no hacía el servicio militar, también, y se iba, también perdía la nacionalidad. Entonces, si uno mira esto de como la unidad étnica, ya, y estos problemas que se siguieron manteniendo en la ley, etcétera, ahí uno realmente se pregunta, pero ¿cómo pudieron? A ver, si tuvieron una ideología que los llevó a cometer un genocidio y a activar la Segunda Guerra Mundial, que definía a la población bajo criterios étnicos, bajo una ideología racial, ¿ya? Y con las leyes de Nuremberg, de hecho, como Harry Potter, ¿cuánta sangre judía tienes? Como la misma hueá, ¿cachai? ¿Sabes que hay una... 25%, sí, todavía puedes ser alemán. Si tienes, y así separaron a la población, siguieron con una ley que se basaba en la pertenencia familiar y sanguínea. ¿Sabes qué? Hay una cuestión, anexando a lo que tú dices. Yo tengo familia del sur de Brasil, ¿Ya? donde hay muchos colonos alemán, que vino de antes de la República de Weimar. O sea, decirte que facho sería simplificarlo y no ponerle todo el contenido que hay que tenerle a los fachos que son. Grandes votantes de Bolsonaro, por supuesto, pero esos locos se sienten alemanes. Y ellos tienen, o sea, uno va a ver a esa zona y tienen museos y todo eso, y muchos hablan en alemán, no teniendo ningún contacto con Alemania y estando ahí desde el año la pera. De hecho, es como cuando en Chile te hablan de la nona, de que mi antepasado, europeos, que finalmente son siempre son unos campesinos pobres, ¿ya? Como sucede en toda la gran mayoría de las olas migratorias de la humanidad. Y lo que tú apuntáis también es cierto en Chile, o sea,
A Chile llegaron alrededor de 50.000 alemanes, podríamos decir. Eh, Digo, alemanes podríamos decir porque algunos, no todos, llegaron antes de la fundación de Alemania. Y claro, llegaron, y otros llegaron ya en el imperio y más encima en la época más imperialista de Alemania, que es entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. Alemania tiene, en ese periodo, le gana una guerra a Austria, le gana una guerra a Dinamarca y le gana una guerra a Francia. ¿Ya? Bismarck, ¿cierto? Sí, con Bismarck, antes de la fundación de Alemania, que de hecho Claro. el imperio alemán se hace después de vencer a Francia. Y finalmente Alemania en esos 44 años que van desde la fundación hasta la Primera Guerra Mundial, claro, era el imperio, nosotros, ya, ¿quién quiere pelear con nosotros? Y que Prusia finalmente, una weá súper militarista, weón. Es como que todo el día, weón, viví en un mundo en el cual suena esta weá. Y tenía los weones marchando así, weón, ¿cachai? Esa weá era Prusia, finalmente. Esa población fue la que llegó a Chile, weón. Y pues se cacha bien. Y de hecho, oye, o sea, gente que pone la bandera del imperio, weón, en Valdivia, del imperio alemán, y te la chanta así, cara raja. ¿Cachai? Y claro, o sea, ahí uno se pregunta de repente por las poblaciones que están afuera, es como, y eso no tiene que ver con Alemania, creo yo, no sé qué pensás tú, Botón, Catarina, también pasa con el estar fuera y pasar tantos años, como yo hablaba con chilenos que llevan 30 años acá, o chilenos que llegaron en la dictadura, ¿ya? Y su visión de Chile es una verdad, nada que ver con lo que Chile es. De hecho, yo siento una distancia después de no haber vivido el estallido allá. Imagínate, te fuiste, weón, en el año 85 y no te mamaste el neoliberalismo duro y el neoliberalismo exitoso, weón, con la concertación. CAE y todo eso. Es que es distinto porque nosotros conocemos otros tipos de folclore y esos tipos de folclores no se expresan de la forma militarista que se expresa esa cuestión alemana. Y yo no soy un gran seguidor de la cultura alemana, pero yo he comentado siempre le pregunto a gente que vive en Alemania, que está ahí, si al final lo alemán, propiamente tal, dado que viene de todos lados, lo más alemán que existe es el nazismo. Y yo digo, como me conocen, no creen que es huevo, pero yo le pregunto en serio, ¿no crees que lo más alemán que tienen ellos, lo que verdaderamente los unificó alguna vez ¿Y por qué? ¿Por qué? Y no, es que Alemania, ya, pero Alemania ¿de qué lado? ¿De cuál lado? ¿Y qué era antes? Un principado. O sea, como que la nación alemana, propiamente tal, nación como conocemos nosotros, la nación chilena, no existe. No existe. No. O sea, obviamente que hoy en día, año 2022, tienen esos mitos fundacionales que te decía yo de la culpa de los nazis y el milagro económico. Eso es lo que funda la nación alemana hoy en día como mito fundacional más allá de las diferencias regionales. Ahora, claro, si uno sigue los debates, el siglo XIX, cómo resolvieron ellos mismos su problema, es totalmente cierto lo que decís. Si finalmente, a ver, si tuviese que hacer, bueno, igual Chile no es tan simple tampoco, si igual Santiago, con la élite de Santiago se pitió a la élite de Concepción primero, y después se pitió a la élite de La Serena, ¿cachai? En guerras civiles, tampoco, y después la conquista, weón, del Palmapu, en la misma época, pues, weón, el colonialismo interno finalmente en Chile es la misma época que cuando se funda Alemania, ganar la guerra del Pacífico. Es más territorio que la mierda el que anexó Chile. Para nosotros es algo, no sé, a veces como chilenos realmente creo que tenemos cierta poca perspectiva de lo que es Chile en términos históricos. O sea, uno ve y puta, de Copiapó para allá es una weá que se anexó y se anexó de manera exitosa. El weón en Arica se siente chileno. A pesar de que vos lo miráis, lo que come, weón, la música que escucha, ciertas weá, y no es el chileno, entre comillas, nuclear del Valle Central. El cual más, pues, weón, qué decir, pues, weón.
pero finalmente vivimos en la ficción de que somos una unidad, y aquí finalmente uno mira eso. Yo creo que la diferencia religiosa es fuerte. Esa weá entre protestante y católico es fuerte, se nota, es distinto. Y como te decía también, eso de comunista o capitalista. Pero, Sí, no, pero hay un debate que va a ir terminando, si a alguien le interesa este tipo de cosas, que yo creo que están adquiriendo en el mundo globalizado con crisis sucesivas de la globalización, y que están volviendo los regionalismos y los nacionalismos a ser relevantes, lo que a cagar en todos lados, otro tema, en todo el planeta, weón. en otro capítulo. Sí, Pero, en todo el planeta. de hecho, a lo que pasa ahora en Rusia, otra caga. En Alemania, en el siglo XIX, cuando ellos ven que las potencias, de hecho, Alemania se sube al carro de Europa Occidental como por atrás, ¿ya? Como Sí, agarrándose de la po. micro. O sea, eh, Como tú dijiste, pues recién a principios del siglo XX ya Alemania era algo. o sea, contra España, pues, weón, que había conquistado realmente el mundo, Siglos. ¿cachai? Un Sí. imperio enorme, enorme, una weá realmente impresionante. Claro, con la dominación anglosajona, y que uno, weón, ve a Estados Unidos, vio a Inglaterra, se le olvida esa weá. Pero Inglaterra fue, o sea, España fue como el Estados Unidos, weón, del mundo durante como 100 años, junto con Portugal también, weón, que tenían base en China, en Portugal. Francia, que siempre fue una corona unificada desde el siglo IX, weón, y después también se transforma en un imperio mundial. Puta, las Guyanas en Sudamérica todavía son francesas, pues bueno, esos buenos todavía son ciudadanos franceses. Se nos olvidan, pero Se nos olvida Turquía, po, en ¿no? Y los Sudamérica, en persas. todo O sea, Sudamérica imagínate. hay una colonia francesa. ¿Sí? Sí, sí, pues la El Guyana. territorio francés. Si tú vas a invadir esa weá, va a llegar, Macron va a tener que mandar huevos milicos en Sudamérica. Entonces, si uno mira esas diferencias, Alemania, weón, no era nada, era un montón de reinos, weón, así desordenados, y que sí, había algunos más exitosos, unos menos exitosos, pero la discusión que, y yo encuentro que generaba varios problemas hasta el día de hoy, era de la pequeña Alemania y la gran Alemania. ¿Cachai? Ese debate era muy resumido. De la pequeña Alemania eran los territorios en los cuales había dominado el Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y en esos territorios, esa unidad territorial que habían tenido de alguna manera los príncipes y los electores, duques, toda la mierda, ¿ya? Eso debía ser la unidad alemana. Pequeña Alemania. Y la gran Alemania, que era la otra parte, decían, donde se hable alemán es Alemania. Y ahí uno ve el sueño de los nazis. Por eso los nazis anexionan un pedazo de lo que era Checoslovaquia. Por eso los nazis, no los alemanes, los nazis anexionaron Austria, porque ellos son la realización de la gran Alemania. Los Sudetes, etc. ¿Cachai? Y hoy en día, uno esa misma lógica, yo de repente, por ejemplo, la veo en Rusia, cuando llega Putin y dice, no, estas weas son las minorías rusas que quedaron de la desintegración de la Unión Soviética, y ellos sí son rusos. Me importa Claro. mierda dónde está la línea del territorio que separa esto. No me interesa. Ellos son étnicamente rusos. Se acabó. Y uno dice, puta, ¿está pensando como una especie de gran Rusia? Sí, en eso está pensando. Y, pucha, espero no haberlo aburrido después de este gran Fidel Castro. No, no mucho. Un poquito. Y bueno, quizás estabas pensando hacer otro capítulo de Es que en Alemania, con un tema más económico, cómo funciona la burocracia, la empresa, lo exitoso que tienen, ¿ya? Hablar de lo bueno, varias cosas, hablamos racismo, que es una hueá horrenda. Entonces hablar de lo bueno, lo deseable, que es agradable, no es puro sufrir, no es que yo salga a la calle y me el paso así, ¿cachai? No, ándate de aquí, extranjero de mierda, no, mi vida cotidiana no es así. Pero no, eso... No son tan monstruosos.
No. De hecho, mi esposa es alemana. No, pero a mí me dicen pues, que ser inmigrante es justamente cuando de nosotros vimos Ali, esa película de Fassbinder, ese es el racismo como Mira, diario. Ese es el racismo diario. Ese es Alemania, me dijeron. Eso sí que es una radiografía del alemán. Lo que dice Fassbinder, especialmente, yo creo que representa mucho. Y lo otro también, que para la gente de izquierda, que es sincera, cuando comparte esta experiencia y no comparte tipo, ay, es que yo fui extranjero solamente siendo becario de tal cosa y no tuve nunca contacto con el pueblo, ¿ya? Que siempre siempre se cuenta lo bueno y lo deseable y lo que te gustaría, como el causar la mejor impresión de donde uno está. No, pues hablar las cosas como son al desnudo y también para pensar cómo viven los haitianos, pensar cómo viven los venezolanos ahora, los colombianos. Mi mamá, y con esto cierro, mi mamá es extranjera, ¿ya? Yo era bastante intolerante, y de hecho lo soy todavía, cuando el asunto se transforma en racismo o en xenofobia. Y una forma de ver el racismo y la xenofobia en Chile era que cuando yo decía que me sentía ofendido personalmente porque mi mamá era extranjera, me preguntaban, ¿y de dónde es tu mamá? Y yo decía, mi mamá es uruguaya. Ah, que no es lo mismo. Chuche, que no es lo mismo. Peruana, weón. Que no es lo mismo que no es boliviana. Si fuera boliviana, weón, me tengo que comer las weas que estoy diciendo. Y eso, y tener esa reflexión finalmente. Así que eso. Y bueno, para irnos, ¿qué tema habíamos seleccionado? El Du hast de Rammstein, weón, que es una O la. malísima. No, pues el de Kraftwerk. Esa, la de Kraftwerk. Con esa nos podemos ir. No sé si estoy pronunciando bien. Biersas de Robotek. Kraftwerk, está bien pronunciado. De hecho, Kraftwerk. Eso es alemán. Kraftwerk significa maestranza en alemán. Entonces, eso, y bueno, le damos las gracias a los auditores, etcétera. Nuevamente, muchas gracias, Catalina. Gordo. Hasta la próxima. Fuente Sagrado. Oh. Hello? I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La la.